se enmarca en una alianza estratégica entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Sebas está de mute. ¿Me escuchan? Perfecto. Decía, mi nombre es Sebastián Ezayag y soy el coordinador regional de proyectos de violencia contra las mujeres y las niñas del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Este evento cuenta con interpretación simultánea español-inglés, así que agradecemos mucho seleccionen su idioma preferido en el botón de interpretación debajo de la pantalla. También contamos con interpretación al lenguaje de señas internacional. El evento del día de hoy estará dividido en 5 sesiones. La primera sesión se inicia a continuación y se extiende hasta las 10 de la mañana, horas de Panamá. La misma será inaugurada por las autoridades de PNUD y CAF, y luego compartiremos una conferencia magistral acerca de las capacidades estatales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestra región, que, como ustedes saben, es el objetivo central de este proyecto. Le siguen a continuación, como agenda de nuestro evento el día de hoy, 4 sesiones que estarán integradas por paneles de diálogo político y de análisis técnico desde las 10 de la mañana hasta las 3:15 de la tarde, horas de Panamá, en el marco de los cuales vamos a presentar los hallazgos de este proyecto y los bienes públicos regionales. Agradecemos muy especialmente la presencia en el panel de diálogo político de la señora Mónica Salequet Said, que es la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, a la doctora Nadine Gassman, que es presidenta de InMujeres en México, a la señora Mónica Botero, que es la directora nacional del INAM en Uruguay, a la señora Katia Solís Arce, que es la jefa del Departamento de Violencia del INAMU en Costa Rica, y a la doctora Elisa Sánchez Pujols, que es la directora de Prevención y Atención a la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer de República Dominicana. Para conducir esta primera sesión del evento regional, agradecemos muy especialmente la presencia de la señora Gisela Bayona. Gisela es embajadora de buena voluntad por la igualdad de género y los derechos de la mujer del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Gisela es además periodista de radio, directora y presentadora de noticias para televisión. Ha sido también corresponsal para el programa El Mundo Informa de CNN en español. Nuestra conductora ha sido además la creadora de la campaña ciudadana Quito Viaja Seguro, en coordinación con el municipio de Quito, Policía Nacional y Fiscalía, para bajar los índices de violencia y acoso sexual en el transporte público de la ciudad. Gisela además es especialista en temas sociales enfocados en la equidad y la igualdad de género, y ha sido ganadora de numerosas becas y premios tanto por su labor periodística como por su gran lucha a favor de la justicia y la igualdad de género y en favor de la comunidad LGBTIQ. Gisela está convencida de que la libertad de expresión nos abre puertas al desarrollo y a la justicia, y es un amante de la cultura latinoamericana y de nuestras raíces. Y por todo esto realmente estamos muy felices y agradecidos y agradecidas de contar con su presencia. Sin más, le cedo la palabra entonces a la señora Gisela Bayona para que conduzca la primera sesión del evento del día de hoy. Adelante, Gisela. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias por esa bienvenida. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al evento regional Respuesta Estatal a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en América Latina, en el marco del proyecto Desarrollo de Capacidades Estatales para Prevenir y Responder a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Mi nombre, como ya lo dijo Sebastián, es Gisela Bayona y yo soy embajadora de buena voluntad del PNUD. Agradezco al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, por invitarnos a conocer los resultados del proyecto regional. El proyecto regional PNUD-CAF busca fortalecer las capacidades de los estados para promover el desarrollo de políticas que aporten a una respuesta integral a la violencia contra las mujeres y las niñas y apoyar en el desarrollo de una estrategia de intervención de CAF para erradicar
de la violencia justamente a nuestras niñas y a nuestras mujeres para atender las necesidades y demandas de los gobiernos de la región justamente en esta materia. Este evento cuenta con interpretación simultánea en español y en inglés, como ya lo dijo Sebastián, y agradecemos pues seleccionen su idioma preferido en el botón de interpretación que está debajo de la pantalla. También contamos con interpretación de lenguas de señas internacional. Y para iniciar la sesión de apertura, le doy la más cordial bienvenida a la señora Linda Maguire. Ella es representante residente de la oficina de país de PNUD en Panamá y supervisora del Centro Regional de PNUD para América Latina y el Caribe. El señor Julián Suárez Miglosi, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar el día de hoy. Y a continuación, daré la palabra a la señora Linda Maguire. Linda, gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Gisela, por moderar este importante panel en el día de hoy. Bueno, me sumo a los saludos particulares hechos por Sebastián y Gisela. Solo agregaría quizás a mis colegas del PNUD, ¿no? Representantes residentes en los países de Ecuador, Perú y Argentina, o sea, Matilde Mort, María del Carmen Sacasa y René Mauricio Valdés. Muy buenos días también a los invitados especiales participantes en línea. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en este evento regional que, bueno, representa el cierre de las actividades de la primera fase de este proyecto, desarrollo de capacidades estatales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, que llevamos adelante desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, desde diciembre de 2018. Bueno, cuando diseñamos el proyecto, la idea era acelerar todas las acciones para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres. Pero lamentablemente nos encontramos en un contexto no previsto y que ha profundizado y agravado esta situación. Y por supuesto estoy hablando de la pandemia COVID-19, que ha vuelto aún más evidentes las desigualdades preexistentes y estructurales, socioeconómicas, ambientales, culturales, digitales de la región. Y en el confinamiento adoptado como medida necesaria, sanitaria, de aislamiento preventivo en varios países, los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas han aumentado, en particular la violencia doméstica, debido a la mayor cantidad de horas que las mujeres y niñas permanecen en los hogares con sus agresores. La crisis económica, el aumento de las tareas domésticas y de cuidado no remunerado y las restricciones de movilidad multiplican las violencias y las tensiones y suman obstáculos a las mujeres que necesitan salir de estas situaciones y acceder a los servicios. La violencia en sus diversas formas y ámbitos, o sea, doméstico y público, afecta en promedio a una de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. Los femicidios son su expresión más extrema. De los 25 países del mundo con las tasas más altas de femicidios, 14 están en América Latina y el Caribe. La información más reciente de 24 países de la región indica que la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujer superaba las 3.800. Estas cifras son realmente inaceptables, no hay otra palabra. En diferentes países de la región se registra un aumento significativo de la demanda de las líneas telefónicas para mujeres y niñas víctimas de violencia de género.
a partir de la información disponible en nuestro nuevo rastreador global de respuesta de género al COVID-19, armado por PNUD y ONU Mujeres, el cual apunta a registrar desde una perspectiva de género las medidas de política económica y social que han sido implementadas por los gobiernos en respuesta a la pandemia. Se han puesto en marcha diferentes estrategias para mejorar la respuesta en el marco del confinamiento y la crisis económica. Esta pandemia, dentro de la pandemia, suma nuevas exigencias a las respuestas de los gobiernos y demanda decisiones políticas. En el corto plazo sí, pero también en el mediano y largo plazo, luego de la emergencia. La erradicación de la violencia de género más allá requiere de respuestas integrales sostenidas en esfuerzos colectivos, en los que es fundamental la coordinación de múltiples actores, tales como las diferentes instancias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones multilaterales de desarrollo. Este es el principio rector que sostuvo la alianza estratégica que hemos celebrado entre el PNUD para América Latina y el Caribe y la CAF, junto con el apoyo de los gobiernos de Argentina, Ecuador y Perú, orientado a mejorar la capacidad de respuesta de los estados en la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta alianza, sostenida en el principio de que la igualdad de género es una condición para lograr el desarrollo sostenible, expresa la firme decisión del PNUD y de la CAF de unir esfuerzos en respuesta a las preocupaciones y necesidades de los gobiernos para fortalecer su capacidad de implementación de las políticas. Estoy muy satisfecha por los enormes logros de este proyecto en solo 2 años, que hoy culmina su primera fase y que ha contado con el esfuerzo de un amplio y excelente equipo de trabajo a nivel nacional y regional. En el marco de este proyecto se han desarrollado un conjunto de estudios nacionales con valiosa información sobre las capacidades estatales de las políticas públicas en Argentina, Ecuador y Perú. Hemos logrado el desarrollo de 2 bienes públicos regionales que constituyen herramientas muy útiles. Una, que es un modelo marco de abordaje integral para la prevención, atención y reparación de la violencia contra las niñas y las mujeres, y otra que es metodología y herramienta de costeo de políticas públicas para el abordaje integral de los ejes de prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, hemos elaborado un documento de política que contiene una mirada integral de todo el proceso del proyecto y que aporta una clara identificación tanto de los principales resultados como de los temas pendientes para el fortalecimiento de capacidades estatales que mejoren la respuesta institucional en políticas públicas. A lo largo de la jornada de hoy, compartiremos los resultados del proyecto a nivel nacional y regional. Generaremos un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, no solo entre los gobiernos de los 3 países involucrados en el proyecto, sino también con otros países de la región. Es oportuno aprovechar también de este encuentro para compartir las respuestas que están poniendo en marcha en la prevención, atención y reparación de la violencia por razones de género a la luz de los desafíos que presenta la pandemia por COVID-19. Finalmente, este encuentro de hoy nos permitirá avanzar en la identificación de nuevos lineamientos de cooperación entre los países de la región, el PNUD y la CAF, para avanzar de manera integral y sostenida en la erradicación de la violencia por razones de género contra las mujeres, las niñas
e identidades sexogenéricas. Deseo felicitar y agradecer a los gobiernos de Argentina, Ecuador y Perú por el acompañamiento permanente a la implementación del proyecto, al equipo de trabajo de la CAF que participó del proyecto, a las oficinas de país del PNUD en Argentina, Ecuador y Perú, cuyo trabajo fue fundamental para su exitosa implementación, y al equipo de género del Centro Regional del PNUD por su coordinación y acompañamiento permanente. Tengo la firme convicción de que la implementación efectiva de las metodologías, herramientas prácticas y recomendaciones emanadas de este proyecto es una contribución sustantiva para fortalecer las capacidades y la calidad de las respuestas institucionales a la violencia contra las mujeres y las niñas en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Linda, por sus palabras y sobre todo las reflexiones tan acertadas. Le daré la palabra a continuación al señor Julián Suárez Migliosi. Él es vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF. Adelante, señor Migliosi. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Gisela, embajadora de la buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Es un gusto para mí participar de esta apertura, de esta reunión virtual en la cual se presentan, como ya Linda Maguire, representante residente del PNUD Panamá y supervisora del Centro Regional PNUD para América Latina y el Caribe, destacaba. Se presenta el resultado de una agenda de cooperación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y CAF en torno a una agenda muy presente, aún irresuelta, y donde se procura brindar soluciones de política pública para responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. Déjenme saludar, además de a Linda Maguire, a Sebastián Esayag, el coordinador regional del programa, a Guillermina Martín, al resto de los representantes residentes del PNUD en los distintos países que han participado, a los representantes de Argentina, de Ecuador y del Perú, que tan activos y con tanta convicción se han dispuesto a trabajar en torno a esta agenda de cooperación. Un saludo también y un reconocimiento al equipo de la Coordinación de Inclusión y Equidad de Género de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible que coordino desde CAF. Permítanme dar unas palabras de inicio en tres sentidos. Primero, recordar también el marco temporal, si se quiere, en el cual se presenta este taller. Segundo, insistir, como ya lo hacía Linda Maguire, en la necesaria abogacía por resolver este flagelo, esta pandemia entre las pandemias, dentro de una pandemia, como bien decía Linda, insistir en la abogacía por resolver este flagelo aún presente. Y tercero, como también ya se ahondó un poco en esto, no voy a extenderme, y además porque los excelentes expertos con los que vamos a contar hoy van así a profundizar sobre las principales conclusiones, pero quiero brevemente referirme al significativo esfuerzo estratégico de cooperación que se está llevando adelante en torno a esta agenda de cooperación entre el PNUD, la CAF y los países que están participando. Con respecto al marco temporal, déjenme decir que también es significativo que esta reunión se enmarque en la agenda de 16 días de activismo que comienza cada 25 de noviembre a efectos de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en honor, como recordarán ustedes, a esas tres valientes hermanas dominicanas, las Mirabal, o como se las conocía en clave en los mensajes de la resistencia a las mariposas. Minerva, María Teresa y Patria eran tres férreas activistas políticas con fundados principios democráticos republicanos que se opusieron con vehemencia al régimen del dictador Rafael Trujillo, que gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961. Estas valientes hermanas, mujeres, fueron salvajemente asesinadas por la policía secreta del régimen trujillista,
un 25 de noviembre. El 25 de noviembre de 1960 tenían entre 26 y 36 años de edad y 5 hijos entre ellas. Trujillo entonces creyó que con su asesinato había eliminado un problema, algo que consideraba una amenaza para su régimen. Sin embargo, nada más errado. El asesinato le trajo muchos inconvenientes al trujillismo y fue el principio de su desgracia. Minerva Mirabal respondía a quienes le advertían de lo que entonces era un secreto a voces, de que el gobierno de Trujillo pensaba asesinarlas. Ella le respondía: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y no se equivocó, pues Trujillo murió asesinado por la resistencia apenas 6 meses después, restableciendo una solución democrático-republicana para el país. Ahora, con respecto a la necesaria abogacía por esta agenda aún irresuelta, déjenme construir un poco sobre lo que ya se ha venido planteando en la introducción y luego en las palabras de Linda Maguire. Rindiendo homenaje a estas 3 valientes mujeres, y no obstante mucho se ha hablado y se ha hecho en estos años, pero sobre todo mucho se ha hablado de las elocuentes cifras que dan cuenta de que esta pandemia, entre las pandemias, está aún presente. Si bien mucho se ha hablado, es necesario aún levantar más la voz, levantar los brazos de la tumba, o acaso abrir las alas como mariposas, y no cada 25 de noviembre, sino cada día de nuestras vidas, insistiendo hasta el irrenunciable cansancio acerca de los desafíos que aún tenemos para propender a un desarrollo sostenible que sea igualitario, a donde se erradique de cuajo la violencia contra las mujeres y las niñas, a donde se pondere la autonomía y el empoderamiento de la mujer. Por ello, y porque consideramos que debemos insistir abogando en una agenda que no está resuelta, y no obstante peque de repetitivo, complementaré también con algunas cifras del tamaño de desafío que tenemos aún por delante, situación que, como destacaba Linda, ha empeorado de manera significativa y lo sigue haciendo en virtud de algunas disposiciones sanitarias para controlar la propagación de la pandemia de la COVID-19. Entonces, complementando a lo que Linda decía, y ella nos recordaba, por ejemplo, de que en este continente, América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida ha padecido algún tipo de violencia, y no necesariamente violencia física, sino en algún otro de los tipos de violencia, violencia psicológica, patrimonial, sexual, callejera, abusos dentro del matrimonio que son tan frecuentes, matrimonios forzados, entre otras formas de violencia. Aún en esta región, 12 mujeres son asesinadas diariamente por su condición de género. Y Linda nos recordaba que el femicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres y actualmente es un problema muy latente en la región. Ella nos decía, de los 25 países del mundo con las tasas más altas de femicidio, 14 están en América Latina y el Caribe. Si bien la región ha tenido un avance significativo en materia de políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, los esfuerzos indudablemente no son suficientes. Tan solo 9 de los 33 países han sancionado leyes integrales o de segunda generación, como se las conoce, y el resto cuenta con legislación que protege los derechos de las víctimas solo en el ámbito familiar y doméstico. De los ámbitos de prevención, de atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, las medidas que menos se trabajan en los estados de la región son justamente aquellos que se atienden en esta cooperación técnica a los ejes de reparación y aquellos también vinculados a empoderamiento económico, acceso a vivienda e inserción laboral. Estos datos evidencian la magnitud de esta pandemia que hoy en día nadie duda en calificar como un problema de salud y de seguridad pública. Y por esa razón es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplan dentro de sus metas eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Ahora bien, con respecto a esta agenda de cooperación técnica cuyos resultados se presentan hoy y vamos a reflexionar sobre ellos, déjenme comentarles que para responder al desafío urgente de reducir el problema de la violencia contra mujeres y niñas en la región,
efectivamente entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, CAF y los gobiernos de Argentina, Ecuador y Perú, comenzamos hace 2 años un trabajo estratégico, con convicción, muy decidido a contribuir a la respuesta de los estados a la violencia contra mujeres y niñas, a partir de políticas con incidencia en los ámbitos de prevención, de atención y de reparación. Y este día nos reunimos para presentar los resultados y el trabajo realizado en el marco de esta alianza estratégica perdurable en el tiempo, que comienza, que tiene una primera fase de trabajo, pero que tiene mucho recorrido hacia adelante. Una alianza que ha contado con el compromiso de los mecanismos para el adelanto de la mujer, en el caso de Argentina, con el entonces Instituto Nacional de las Mujeres comenzó, ahora el Ministerio de las Mujeres, y en verdad con gran satisfacción vemos que se pondera jerárquicamente la instancia, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, en Ecuador desde la Secretaría de Derechos Humanos y en Perú desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Insisto, no profundizaré sobre la cooperación técnica porque ya Linda McGuire hizo una buena síntesis, avanzó en las principales ideas y los expertos ahondarán en ello. Disculpe, creo que hay un micrófono abierto por allí. Pero sí me permito saludar la participación y el compromiso de los distintos actores que están participando aquí, y también agradecer al Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, y las respectivas representaciones nacionales, por la calidad técnica en la implementación de esta iniciativa y por el acompañamiento a los mecanismos para el adelanto de la mujer. Concluyo diciendo que con esta alianza, insisto, que comienza a trabajar esta agenda, que comenzó hace 2 años, pero que será perdurable en el tiempo, estamos contribuyendo a forjar un mejor porvenir para la región, a partir del fortalecimiento de capacidades para el mejor diseño y la gestión de políticas públicas direccionadas a atender una agenda que es clave para el desarrollo sostenible. Desde CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, que este año cumplió 50 años de existencia y que tiene una misión constitutiva, consecuente con la impronta de propender justamente al desarrollo sostenible de nuestros 19 países accionistas, no concebimos nuestra misión sin un enfático compromiso y abogacía en favor de alcanzar este objetivo de desarrollo número 5, que nos invita a lograr para el 2030 la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, poniendo fin a todas y cada una de las formas de discriminación contra mujeres y niñas. No concebimos desde CAF desarrollo sin un decidido compromiso en apoyo a la autonomía y al empoderamiento de la mujer, así como tampoco concebimos y nos oponemos enfáticamente a toda forma de violencia, y por consiguiente siempre nos encontrarán dispuestos a cooperar, a sumar esfuerzos en apoyo de toda iniciativa loable en favor de resolver este aún presente flagelo de violencia hacia las mujeres y las niñas. Es que podrá haber crecimiento y políticas sociales parcialmente exitosas, solemos decir desde CAF, pero no habrá desarrollo sostenible ni sociedades justas en tanto y en cuanto las mujeres y los géneros no tengan autonomía y no estén lo suficientemente empoderados, y mucho menos desarrollo habrá en tanto y en cuanto el flagelo de la violencia contra mujeres y niñas no esté resuelto. Corto por aquí, auguro una provechosa jornada de reflexión en torno a las conclusiones de esta cooperación técnica. Un gran saludo a todas y todos. Muchísimas gracias, Julián. Gracias por tu contribución y sobre todo ese gran aporte de recordarnos la importancia históricamente que tenemos de mantenernos en la lucha por nuestros derechos y sobre todo para erradicar la violencia de nuestras mujeres y nuestras niñas. A continuación, los invito a escuchar al señor José Cruz Osorio. Él es gerente del Centro Regional para América Latina del PNUD. José, gracias por acompañarnos. Buenos días. Adelante. No, sí, perdón. Pasa Andrea Daverio. Vamos a dar paso en este momento a otro. Vamos a iniciar mejor. Me siento muy motivada en presentar a continuación a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Andrea Daverio, quien nos va a dar su conferencia magistral titulada
las capacidades estatales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. La doctora Daverio compartirá con nosotros los principales hallazgos y las recomendaciones de política que recoge el análisis que ella ha hecho como parte integrante del equipo consultor de los productos de conocimiento. Si me esperan un momento, porque creo que se nos ha... Ahí estaba presentando a la doctora Daverio, que les decía, nos va a compartir justamente, estamos viendo ahora los principales hallazgos y recomendaciones de política que recoge del análisis que ella misma ha hecho como parte integrante del equipo consultor de los productos de conocimiento que han sido elaborados en el marco del proyecto PNUD-CAF durante estos años en Argentina, Ecuador y Perú desde el nivel regional. Les hablo un poco de Andrea, aunque es muy conocida. Andrea Daverio es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ella es Master of Arts in Development Management and Policy de la Universidad Georgetown University. Dirige la especialización en Género, Políticas y Sociedad de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Docente e investigadora. Dicta cursos en diferentes universidades sobre teorías feministas, Estado y política pública de género. Es consultora de PNUD con amplia experiencia en asistencia técnica en políticas públicas de género, en formación de agentes estatales. Y posee artículos y capítulos de libros publicados en la Argentina, Uruguay, México y también en Francia. Sin más, le doy la bienvenida a nuestra panelista del día de hoy. Le doy la palabra a la doctora Daverio. Doctora, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Gisela Bayona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un enorme placer estar acá hoy con ustedes. Saludo a las autoridades del PNUD, de CAF, de todos los países que nos acompañan, tanto de los 3 países que formaron parte de este proyecto como de otros países de la región. Especialmente quiero saludar a Sebastián Sayag y a Guillermina Martín. Y bueno, voy a compartir con ustedes los resultados de este documento de política que hice sobre el análisis general de este proyecto. Así que, Camila, si puedes compartir mi presentación. Bien. Bueno, la idea el título de mi conferencia es Capacidades estatales para prevenir, responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo les propongo, para comenzar a pensar en este proyecto, que compartamos algunas preguntas iniciales que yo me hice cuando comencé a abordar la información de este proyecto, que es, en primer lugar, cuál es la relevancia de las capacidades estatales para la erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas y contra las personas LGBTI+. ¿Cómo podemos actualizar los marcos analíticos y las herramientas prácticas para fortalecer la presencia del Estado en la materia? ¿Qué prácticas promisorias de las políticas públicas para la violencia contra las mujeres encontramos en los 3 países del proyecto? Y finalmente, ¿qué desafíos tienen los gobiernos de los países de la región para priorizar en sus agendas las políticas para erradicar la violencia por razones de género? Para ello yo les voy a proponer como recorrido, en primer lugar, una presentación general del Policy Brief, en segundo lugar, un marco conceptual para pensar y analizar las capacidades estatales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. Luego haré una breve presentación de los 2 bienes públicos regionales, sobre los cuales después vamos a tener un panel específico con su autora y su autor.
Luego, la identificación de algunas experiencias promisorias en las políticas públicas para la violencia contra las mujeres y las niñas en Argentina, Ecuador y Perú. Y voy a cerrar con un conjunto de recomendaciones. El objetivo del Policy Brief fue analizar la producción global del proyecto sobre los casos nacionales, sobre Argentina, Ecuador y Perú, y también sobre el nivel regional. El corpus para su realización incluyó los estudios nacionales que se realizaron sobre capacidades estatales entre el 2018 y el 2020. Para cada uno de los países se realizó un mapeo de iniciativas, propuestas para la metodología de costeo y recomendaciones, así como el análisis exhaustivo de los dos bienes regionales, el marco de abordaje integral de la violencia contra las mujeres y la metodología de costeo de políticas públicas. Algunas notas metodológicas que me parecen pertinentes. En primer lugar, hago referencia a lo que mencionaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, que es la duración del proyecto. Este es un proyecto de largo aliento que se desarrolla a lo largo de 2 años. A lo largo de esos 2 años se produjo valiosa información, voluminosa información, pero información heterogénea, tanto en lo que tienen que ver con sus marcos conceptuales como con las estrategias metodológicas. La segunda consideración metodológica tiene que ver con la temporalidad de la producción de los estudios en relación a los cambios políticos en los casos nacionales durante el proyecto. Creo que el caso más evidente es el de Argentina, que a partir de diciembre del año pasado tuvo un cambio de gobierno, y a partir de ese momento hay un cambio en la direccionalidad de la política. Además de la consulta, el análisis y la sistematización de toda la información producida, realicé entrevistas en profundidad a actores y actrices claves de los 3 países y del nivel regional, que me permitieron comprender el proceso del proyecto. Bueno, como señalaron quienes me precedieron, parece que tenemos que seguir hablando casi como un mantra de cuáles son esos datos acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas que hoy aún persisten en la región. Yo quiero sumar a los datos que mencionaban quienes me precedieron en el uso de la palabra, que hablaban de que 1 de cada 3 mujeres se estima que sufre violencia, el volumen de femicidios que tenemos en la región y qué lugar ocupa América Latina y en el Caribe. Yo quiero agregar un dato que tiene que ver con la autonomía económica. Casi 1/3 de las mujeres de la región, 29,4%, en el 2017 no tenía ingresos propios. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos datos de la región? Bueno, me parece que hablan de que nosotros todavía tenemos altos umbrales de tolerancia social y de tolerancia política. Y estos datos expresan lo que yo entiendo como una dramática paradoja. Esa dramática paradoja lo que manifiesta es la incongruencia entre la retórica política presente en los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales, y la persistencia y crecimiento del problema, agudizada hoy en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Solo por compartir algunos datos que ustedes conocen, la mayoría de los países de la región tiene hoy planes de acción nacionales para eliminar la violencia contra las mujeres o la violencia de género. Y todos nuestros países cuentan con mecanismos de adelanto de las mujeres, con distintos niveles de jerarquía y capacidad de rectoría. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos en un momento de la región en donde la toma de posición ya está hecha, ¿sí? Lo que teníamos que decir respecto de los marcos normativos internacionales, regionales, lo hemos dicho, ¿sí? Creo que es clara esa tensión y ese abismo entre la retórica política y la acción. Antes de seguir, creo que es pertinente preguntarnos quiénes son los sujetos de derechos de las políticas
de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto quiere decir a quienes vulnera los derechos y compromete su autonomía física, su autonomía económica, su autonomía política, que es preguntarnos a quiénes debe protección el Estado desde un enfoque de derechos humanos. Bueno, además de afectar a las mujeres, las adolescentes, las niñas y sus entornos, también afecta a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y de otras identidades de género y orientaciones sexuales. Creo que para pensar las capacidades estatales, para pensar, creo que tenemos creo que hay algún micrófono abierto. Ahí. Gracias. Para pensar al Estado en acción, creo que es preciso tener presente cuál es el contexto de análisis, y yo quiero compartir con ustedes cuáles fueron los factores, las dimensiones y las variables que yo tuve en cuenta. En primer lugar, la naturaleza del problema, el rol del Estado, cuáles son los enfoques transversales, y el más evidente que es los modelos de gestión pública. Sin lugar a dudas, la violencia contra las mujeres afecta a las personas LGBTI+, y a las mujeres y a las niñas que experimentan desigualdades y prácticas discriminatorias relacionadas con la redistribución social y económica, con el reconocimiento político y con el reconocimiento simbólico. Lo que hoy nosotros observamos es que, a pesar de que hemos identificado cuáles son los nudos estructurales de las desigualdades de género, en los contextos sociales, económicos, políticos y culturales en los que se entrecruzan esas múltiples desigualdades, discriminaciones y exclusiones, observamos una persistente disociación entre las distintas esferas de la autonomía física, la autonomía política, la autonomía económica, que se ve reflejada en esas respuestas fragmentarias de los estados. Esa disociación y esas respuestas fragmentarias de los estados no se corresponden con la integralidad de las demandas de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas y de la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la violencia contra las mujeres, las niñas y las diversidades no es una arena más de política. Y es por ello que debemos recurrir de manera insistente a la estrategia de transversalidad de género para poder pensar en estados transformadores. En relación al rol del Estado, el Estado tiene responsabilidades emanadas de los compromisos asumidos, consagrados en nuestras constituciones, en las normativas en las normativas internacionales, pero el Estado incluye a las estructuras organizativas, a la maquinaria burocrática, pero excede a esas estructuras organizativas. Y creo que si pensamos en la violencia contra las mujeres y las niñas y las personas LGBTI+, como un problema estructural, no debemos olvidar que el Estado es una relación social, sostenida en estructuras de poder y en un entramado institucional. El Estado es un actor insoslayable en el proceso de construcción política, económica, social y cultural de las sociedades modernas capitalistas. El Estado juega un rol fundamental como parte del orden de género en organizar, regular e interpretar las relaciones de género y las sexualidades. Entonces es por ello que nosotros no podemos disociar al Estado de los procesos políticos, sociales y económicos. Con esto lo que quiero decir y volver a insistir es que el Estado, por acción y omisión, es parte del problema que debe resolver para prevenir, atender, reparar y sancionar la violencia contra las mujeres, las niñas y las diversidades sexogenéricas. Finalmente, es preciso recordar cuáles son los enfoques a partir de los cuales debemos mirar esas políticas públicas en contra de las mujeres, las niñas y las diversidades sexogenéricas para pensar las capacidades estatales. Sin lugar a dudas, desde la perspectiva de género podemos
analizar al género como constitutivo de las relaciones sociales, como una forma primaria de relaciones significativas de poder, pero también creo que gracias a la perspectiva de género podemos identificar cuál es esa matriz y cuáles son esos componentes dentro de la matriz de inteligibilidad que podemos identificar en cada uno de los estados, que tiene que ver con el binarismo ideal, varones-mujeres, con la heteronormatividad, contada como obligatoria, y la coincidencia entre la identidad de género asignada y la identidad de género percibida, lo que se llama cis. Quiero decir, gracias a este enfoque que tiene que ver con pensar a las relaciones de género dentro de las relaciones de poder, también podemos conectar con la primera pregunta que yo les decía, de quiénes son los sujetos de derecho. Pero claro que esto lo tenemos que ver desde una perspectiva, desde una metodología interseccional, en donde podamos pensar las diferentes variables que se cruzan para poder comprender los sistemas de exclusión y de jerarquía que atraviesan nuestras sociedades y que son un obstáculo para el principio de la igualdad y para que podamos pensar desde las distintas culturas, las distintas costumbres y tradiciones, cómo es que nuestras niñas, nuestras mujeres y las diversas identidades sexogenéricas pueden vivir vidas libres de violencia. Las capacidades estatales han sido objeto y siguen siendo objeto de estudio en el mundo académico y en el mundo político de múltiples perspectivas. En este estudio yo las he pensado como las habilidades de los organismos del Estado para poner en marcha las políticas públicas a partir de los problemas sobre los cuales se ha tomado la decisión de intervenir, con efectividad, eficiencia y de modo sustentable. Las capacidades estatales son condiciones cuya presencia garantiza alcanzar los fines que se propone el Estado y para que efectivamente los modelos de gestión cumplan con sus funciones. Y creo que siempre tenemos que recordar que las capacidades estatales siempre son contextuales. Las capacidades estatales no son abstractas, no son universales, no funcionan para todos los problemas y es por eso que es preciso analizarlas a la luz de determinadas perspectivas teóricas. Teniendo en cuenta, por un lado, el modelo de desarrollo de capacidades estatales para el gender mainstreaming desarrollado desde PNUD, pero también tomando en cuenta dos dimensiones, la dimensión técnico-burocrática y la dimensión política y relacional, yo he identificado 4 capacidades estatales que entiendo que son claves para mejorar la capacidad de respuesta de los estados frente a la violencia contra las mujeres, las niñas y otras diversidades sexogenéricas. En primer lugar, identifico las capacidades de gestión de las políticas de violencia. Estas capacidades refieren a los recursos organizacionales, a los procesos, los recursos humanos, técnicos y financieros con los que los estados deben contar. En segundo lugar, identifico las capacidades para el desarrollo de una cultura organizacional igualitaria, democrática, interseccional y multicultural. Y esto remite a las prácticas y a las reglas informales que condicionan las relaciones de poder en la toma de decisiones y en el proceso completo de elaboración de las políticas públicas. Sin lugar a dudas, que los estados deben contar con capacidades para la implementación de políticas públicas, y allí son centrales las habilidades y recursos de transversalidad de género en todo el ciclo de políticas. Finalmente, y yo creo que estas capacidades son centrales, se encuentran las capacidades político-relacionales, que son las habilidades de coordinación y de articulación con otros actores para promover la participación y la construcción de agendas conjuntas. Estas capacidades político-relacionales son las capacidades de interlocución, son las capacidades de escucha, son las capacidades a través de las cuales los estados
interpretan los intereses y las necesidades. En este proyecto se han desarrollado dos bienes públicos regionales de enorme trascendencia. Yo voy a hacer una breve referencia a cada uno de ellos porque vamos a tener el gusto en una de las mesas de, como les decía, escuchar a la autora del marco de abordaje integral de la violencia contra las mujeres y las niñas, Lilian Soto, y al autor del modelo de costeo, Javier Curcio. Este marco de abordaje integral de la violencia contra las mujeres y las niñas es un instrumento guía para responsables del diseño e implementación de políticas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, que recupera las demandas de los movimientos de mujeres y feministas, que recupera aprendizajes y lecciones aprendidas. Está construido a partir de las lecciones aprendidas y está construido a partir de los bordes de esas lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que se puede incorporar y qué es lo que hace falta? Eso es lo que yo creo que la convierte a este marco de abordaje en una herramienta versátil, que combina en manera equilibrada las orientaciones teóricas y las propuestas prácticas de fácil aplicación. Y están pensadas además para que puedan ser utilizadas por los distintos niveles del Estado. Podemos imaginarnos, luego de analizar cuál es esta propuesta de estas 5 matrices que están vinculadas entre sí, que podrían ser utilizados por un gobierno local, podrían ser utilizados en el nivel provincial o a nivel nacional, en virtud del contexto, las necesidades y las definiciones históricas de cada uno de nuestros países. Quiero decir con esto que el marco de abordaje integral es una propuesta, como bien lo dice, integral, que dialoga de modo consistente con la estrategia de la transversalidad de género. Por su parte, la metodología de costeo de políticas públicas para el abordaje integral de la violencia contra las mujeres y las niñas en los ejes de prevención, atención y reparación, elaborada por Javier Curcio, es una herramienta de costeo de un modelo de intervención integral para prevenir, atender y reparar la violencia contra las mujeres y las niñas, que dialoga con el marco de abordaje integral. Es una herramienta que está orientada a intentar determinar la magnitud de los recursos financieros que nuestros estados tienen que invertir para garantizar el ejercicio efectivo del derecho que tienen las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia en un territorio determinado. Está diseñada a través del seguimiento de 5 pasos, que su autor nos compartirá en el panel específico, y yo creo que esta metodología de costeo es un ejercicio muy útil, que incentiva la planificación estratégica en la formulación de las políticas de violencia contra las mujeres y las niñas. Yendo a las prácticas promisorias, a lo largo de estos 2 años, los 3 países que integraron este proyecto registran avances importantes que tienen que ver con sus marcos regulatorios y con el avance del desarrollo de planes nacionales, de observatorios y de medición de la violencia. Yo quiero compartir con ustedes algunas prácticas promisorias específicas identificadas a lo largo de este proyecto en cada uno de los países. En relación a Argentina, en primer lugar quiero destacar la Ley Nacional 27.499, la Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, que fue una joven militante feminista que fue violada y asesinada en el 2017, Esta ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Sin duda que la ley Micaela es una estrategia innovadora que promueve un cambio de mirada de los agentes estatales y que pone el foco
en una deuda pendiente que tenemos en la región, que es cuáles son los saberes que ponen en práctica los agentes estatales. Creo que es una práctica promisoria para el fortalecimiento de capacidades del funcionariado público, en particular en el eje de prevención, atención y reparación. En segundo lugar, quiero destacar como práctica promisoria al Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue creado dentro del Poder Ejecutivo Nacional para garantizar los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, en diciembre del 2019, luego de la asunción del nuevo gobierno. Se trata, este nuevo ministerio, de una institucionalidad de género y diversidad sexual innovadora, con la máxima jerarquía. Sin dudas, implica un cambio de paradigma en los objetivos de la institucionalidad de género, en sus enfoques y en las estrategias de transversalidad. Estimo que se trata de una práctica promisoria de fortalecimiento de las institucionalidades de género con perspectiva interseccional, de diversidad sexual y territorial. En el caso de Ecuador, a lo largo de estos 2 años, también se registran avances sustantivos en lo que tiene que ver con el marco regulatorio y con acciones en favor de la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas. La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres establece un sistema con la incorporación de los gobiernos autónomos descentralizados como actores claves en la atención. Este enfoque de organización territorial del Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, creado por la Ley Integral, constituye, sin lugar a dudas, una práctica promisoria de articulación interjurisdiccional de servicios de atención contra la violencia contra las mujeres. Finalmente, en el caso de Perú, el Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección, atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo Perú, diseñado para reforzar los espacios de coordinación y dirección del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, empezando por su órgano directivo, la Comisión Multisectorial del Alto Nivel, es una estrategia de innovación institucional de respuesta efectiva y es una práctica promisoria de coordinación interinstitucional en los ejes de prevención y atención. En estos 5 minutos finales que me quedan, quiero compartir ustedes las recomendaciones que están contenidas en los estudios nacionales de los casos y sugerir nuevas recomendaciones. En relación con las capacidades de gestión de las políticas de violencia, se destaca la jerarquización de los órganos rectores, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, interjurisdiccional e intersectorial. Nuevamente vuelve a aparecer la capacitación a los agentes estatales, la creación de instituciones especializadas y la promoción de elaboración de presupuestos sensibles al género. En relación con las capacidades para la implementación de las políticas, se insiste en la necesidad de tener sistemas de registro de información articulados, de producir informes de evaluación de impacto, de integrar la evaluación al proceso de implementación de las políticas y de promover la comunicación y difusión, así como el acceso a la información para la ciudadanía. Finalmente, en relación a las capacidades políticas, vuelve a aparecer la necesidad de fortalecer las relaciones con el movimiento de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil y fortalecer la visibilidad de los órganos rectores de las políticas de violencia contra las mujeres. A partir de estas recomendaciones, me gustaría realizar nuevas recomendaciones para seguir en el futuro. Creo que debemos sumar desafíos en relación con los sujetos de las políticas de violencia. Creo que es indispensable incorporar a las personas LGBTI+, como sujetos de derecho y en todos los procesos de la hechura de las políticas públicas.
Entiendo que en relación con las políticas es preciso abordar el eje de la sanción con énfasis en las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia, desarrollar políticas públicas orientadas a las autonomías de las mujeres y diversidades sexogenéricas, generar evidencias desde una perspectiva de género, diversidad, interseccionalidad y multiculturalidad. Es preciso diseñar estrategias integrales y sostenidas en el corto, mediano y largo plazo de capacitación, desde una perspectiva de género, interseccionalidad, multiculturalidad y derechos humanos. Y sin dudas en los procesos de implementación necesitamos estrategias con enfoque territorial en todo el ciclo de la política pública. Para terminar, el análisis de las capacidades estatales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y personas LGBTI+, exige del análisis de las relaciones del Estado con otros actores de la sociedad civil. Necesitamos análisis situados de los procesos políticos en los cuales se desarrollan las políticas públicas, que coloquen en el centro las demandas y los intereses de los movimientos de mujeres feministas y de diversidad, y que recuperen los aportes teóricos de los feminismos para pensar esas capacidades. Hace algunos años que desde las calles en nuestros países los movimientos de mujeres, los movimientos feministas y diversidad nos dicen el Estado es responsable. Esta imagen de la ciudad de Buenos Aires en el 2019, el 3 de junio, que dice ni una menos, vivas nos queremos, el Estado es responsable. Si volvemos a la dramática paradoja del inicio de la retórica y la práctica, nos dicen las mujeres, nos dicen las niñas, nos dicen los adolescentes, el Estado es responsable. El Estado es responsable por lo que hace, por cómo lo hace, por lo que no hace y por las habilidades que pone en juego. El Estado es responsable por poner en juego la capacidad de escucha, la capacidad de interpretación, y de pensar con nuevas herramientas, respuestas y con creatividad. Este proyecto aporta valiosa información, brinda algunas respuestas prácticas y sugiere por dónde podemos seguir orientando los pasos en el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Daverio, por su excelente conferencia. Sin lugar a duda, el desarrollo de capacidades institucionales es un escenario fértil de oportunidades para poner en acción prácticas promisorias de gestión pública y decisión política. Quisiera resaltar de la conferencia de la doctora Daverio la importancia de la articulación interinstitucional con la sociedad civil y con otros actores para crear una gobernanza sensible al género, para que las políticas públicas se ejecuten con eficacia y eficiencia y se transformen en políticas de Estado con una estimación realista de los costos. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora, por su interesante contribución en esta mañana. Bueno, y le pido que se quede con nosotros con el micrófono atento porque quisiéramos hacer un set de preguntas, pero antes sí quisiera, antes de continuar, hacer una aclaración de que el señor José Cruz Osorio, gerente del Centro Regional para América Latina de PNUD, a quien pues presentamos al inicio, antes de la conferencia de la doctora Daverio, pues estará con nosotros al cierre de este evento. Bueno, y ahora... primero, antes de pasar a las preguntas, quisiera compartir también con ustedes un pantallazo de la primera de las publicaciones del proyecto PNUD-CAF, documento de política sobre desarrollo de capacidades institucionales para el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina, y también su resumen ejecutivo. ¿Podemos, por favor, ponerlo? Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. Muchísimas gracias. Ahí lo tenemos. Ahora, mientras se hace esta proyección,
ver. Ahí está. Para quienes quieran acceder, también está a la disposición. Y bueno, a continuación vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas que hemos recibido de la audiencia que nos sigue. Un buen número de personas nos están siguiendo. Por razones de tiempo, vamos a leer solo, voy a tratar de leer solo un par, doctora, pero vamos a recogerlas todas para compartírselas después a nuestra conferencista y que ella pueda pues responderlas directamente también. A ver, en este momento tengo algunas preguntas acá. Vamos con la primera, doctora. Dice, ¿qué podemos hacer los constituyentes para impulsar la implementación de leyes e iniciativas que buscan prevenir y también mitigar la violencia contra las mujeres y las niñas? Doctora. Bueno, los poderes legislativos de nuestros estados son una pieza clave, ¿sí? Parte de la definición de los problemas públicos sobre los cuales se toma la decisión de intervenir ocurre en los espacios legislativos. Yo hice referencia en mi conferencia a la importancia de los saberes, ¿sí? Me parece que nosotros no podemos transformar las prácticas, ni podemos identificar cuáles son las capacidades que necesitamos si seguimos usando los mismos saberes. Entonces yo lo que respondería a esta inquietud es que se trata de la definición del problema. Esa definición del problema se debe hacer de manera conjunta entre los representantes de cada uno de los espacios, en cada uno de los niveles, con las demandas, los intereses y las necesidades que se reclaman desde las organizaciones de mujeres y de diversidad. Gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Les decía que no tenemos mucho tiempo, pero es importante también que la gente participe. Doctora, dicen, ¿cómo pueden este tipo de alianzas apoyar a comunidades como la comunidad LGBTIQ+, que tiene pues, necesidades especiales dada su estigmatización y discriminación? Yo creo que lo primero, lo dije en mi conferencia, a mí me parece que pensar en las capacidades del Estado no se trata de intervenir sobre actores y actrices que no son parte del proceso. Entonces yo lo que creo es que las diversas identidades sexogenéricas deben ser parte del proceso, como deben ser parte del proceso las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres migrantes. Deben ser parte, no se debe solamente escuchar los reclamos, sino que deben ser parte de la definición del problema, de la hechura, de la implementación, del monitoreo, justamente a partir de esta inquietud. Doctora, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que lamentablemente por cuestión de tiempo se van a quedar, pero usted las puede responder también directamente. Le agradezco muchísimo a la doctora Andrea Daverio y sobre todo... Muchas gracias. Es un orgullo para mí poder compartir esta convención con gente de este nivel y que luche tanto por nuestros derechos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Giselle. Y bueno, con esto vamos a dar por concluida la primera sesión. Los invitamos, por supuesto, a que se unan en unos breves minutos a la segunda sesión que cuenta con el primer panel titulado Diálogo político, oportunidades y desafíos de las experiencias de Argentina, Ecuador y Perú para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias a todos y a todas y les deseo una excelente jornada de intercambio y aprendizaje. Gracias por permitirme ser parte de esta maravillosa iniciativa. Un buen día. Muchísimas gracias, Gisela, por conducir la primera sesión de este evento regional. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2-3 minutos y luego vamos a continuar entonces, como adelantaba Gisela, con el primero de los paneles de la sesión de hoy, que trata justamente sobre el diálogo político, las oportunidades y desafíos de las experiencias de Argentina, Ecuador y Perú para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. No se vayan y ya volvemos en unos pequeños